Hola. Genealogía e historia del ajedrez a través de sus estilos de pensar. Para entender el mundo actual, estamos grabando en febrero de 2024, hay que estudiar muchas cosas y una de las que nos puede servir es cierto objeto peculiar llamado ajedrez. ¿Por qué? Porque si repasamos la historia del ajedrez, veremos que siempre tiene que ver cuál sea la potencia en el mundo con la potencia ajedrecística. Quizá lo de siempre es una exageración, podríamos lanzar la hipótesis de que tiene que ver la potencia de una nación, de un país, de un imperio, de una civilización, tiene que ver con que también sea una potencia en ajedrez. Por eso, no solo nos sirve para entender el mundo 2024, sino también de forma extensa el mundo contemporáneo del último siglo, de los últimos 2 siglos, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, pero también el mundo moderno, en torno a desde 1500 a la actualidad. Pero para entender bien las características del ajedrez, precisamos saber dónde surge y romper mitos de su emergencia en la India. Pasemos pues a realizar una genealogía del ajedrez, una historia del ajedrez, para la cual no hace falta saber jugar al ajedrez, porque nos vamos a basar esquemáticamente en estilos de pensar de las o bien principales escuelas ajedrecísticas o bien de los principales campeones del mundo del ajedrez. Y veremos que hay cierta sintonía en ciertas tendencias artísticas, en el arte, en literatura, también en el ajedrez. Por eso este vídeo no hace falta tener un conocimiento exhaustivo del ajedrez para poder entenderlo. Empecemos pues. Ajedrez y pensamiento. ¿Qué sea el ajedrez? Pues ya lo sabemos, lo vamos a definir. Simplemente un juego. Podemos decir luego muchas cosas o en otras ocasiones y al final acabaremos con la conclusión de que es un juego. Pensamiento, solo vamos a decir ahora que es una concatenación de ocurrencias con cierta intencionalidad. Todas las personas nacemos en una lengua familiar o en varias lenguas familiares y para algunas personas la segunda lengua familiar es el ajedrez, en el supuesto de que también pueda ser un lenguaje. Está la discusión eterna, o a lo mejor ya cerrada, si es un arte, si es una ciencia, si es lenguaje. Lo que queda claro que es un deporte. Por lo que a veces intercambio conversaciones con la gente, algunos no tienen claro que sea un deporte. Pero bueno, claramente cumple los requisitos. ¿Y de dónde sale todo esto? El ser humano, desde que es el ser humano, incluso antes de que sea ser humano, está atravesado por una mentalidad que venimos criticando nosotros desde hace mucho tiempo, que es el dualismo cotidiano. Y es muy útil en un primer momento, porque claro, hay día y noche, hay calor y frío, hay verano e invierno, hay graduaciones, pero es fácil y útil dividir la realidad del universo en 2 polos, y 2 polos opuestos. Eso lo tiene toda la especie humana, y en China en particular. Si veis y vais a cualquier origen del ajedrez, casi siempre va a poner India. Falso. Esto nos sirve para tener conocimiento de un hecho que es real, que en la India había algo que era casi el ajedrez, algo muy parecido, sacan la conclusión de que es el origen. No, la única conclusión es que en cierta época allí se jugaba o al ajedrez o algo muy parecido, no que fuese el origen. ¿De dónde sale el origen? Nosotros vamos a tener la siguiente fuente, que es Liu Wenche, y su libro en español, La Escuela China de Ajedrez de 2002. Sintetizando, ¿qué nos dice? Que en China había juegos blanquinegros que recogían esta lucha de contrarios, de opuestos, que hemos dicho que es una de las claves de la mentalidad del ser humano y que todavía la mantenemos. Y incluso a gente ilustre como Bertrand Russell, toda su filosofía se basa en el dualismo cotidiano. Hay pruebas históricas de que en torno al año menos 5000, o sea, hace unos 7000 años, pues ya han encontrado juegos de 8×8 en blanco y negro en cerámicas pintadas en Yunnan, provincia de Gansu, China. En la misma época, en otra zona distinta, lo que ahora llamamos América, pues también han encontrado
en los indios americanos, que eran orientales, que hicieron turismo, pues piedras talladas que simulaban lo descrito en el Libro de los Cambios, que ahora hablaremos del Libro de los Cambios. Estos son datos históricos concretos. Libro de los Cambios es un libro que tiene que ver con adivinar el futuro, hacer cábalas de qué va a pasar y un poco explicación de qué es la vida, el universo. No se puede fechar exactamente, bueno, sí se puede fechar, pero con ambigüedad. Bueno, lo más antiguo puede que sea en torno al menos 1200. Se llama I Ching, Libro de los Cambios. ¿Qué nos dice? Pues que el universo está en continuo cambio, está en dinamismo. Esto rompe con teorías posteriores de que el universo era fijo. ¿Por qué? Porque hay una relación dialéctica entre los opuestos, según los chinos. Y hemos visto que es una manera primeriza y útil para avanzar. Otra cosa que nos queremos ahí. Entonces lo simbolizaron. Simbolizaron de tal manera. Una línea continua simboliza los números impares. Y una línea quebrada, discontinua, simboliza los números pares. Vale. Bueno, esto será arbitrario, será por lo que sea, pero llegaron a esa representación. El número 3 es un número, no sé si mágico, muy significativo en muchas culturas. A mí al menos se me escapa en mi lectura del libro de la Escuela China de Ajedrez. No he llegado porque el número 3 es especial para los chinos, pero era especial para los chinos. Ahí no son originales, para más gente también. Entonces hicieron trigramas, con lo que acabo de decir, de que o bien línea recta, bueno, todas son rectas, continua para lo impar, lo he dicho bien, y quebradiza para lo par. Si quieres esto agruparlo en 3, ¿cuántas combinaciones te salen? 2 elevado a 3. Te salen 8 combinaciones. ¿Y cuáles son? Pues una combinación podría ser que todo fuese en líneas rectas. Una recta, recta. Otra combinación, todas quebradizas. Discontinua, discontinua, discontinua. Otra combinación, que haya solamente una línea recta. Si es una línea recta, puede estar abajo, las dos de arriba discontinuas. Otra combinación, que la recta estuviese en medio, las otras dos discontinuas. Y otra combinación, que las dos estuviese arriba. Y lo mismo con la discontinua, si hay una sola discontinua, puede estar abajo, en medio o arriba. Salen 8. Si lo pones esto en horizontal y luego quieres ponerlo también en vertical, te salen 8 por 8 igual a 64 espacios, llámalo casillas, posteriormente escaques o como te dé la gana. Claro, luego lo sumaron. Claro, en cada cuadradito pues había 6 líneas, la combinación había 6, ¿no? Bueno, entonces estos son los 8 trigramas básicos en la cultura china. Y según Liu Wenche, pues hay pruebas de que hace 7000 años ya había pruebas de que lo utilizaban. Entonces sale 64 cuadraditos, lo llaman hexagramas, 64 hexagramas. Y hay pruebas de que al menos del año menos 672, pues ya había pruebas, y bueno, existe todavía, de un tablero de 64 casillas, pintado, dibujado, coloreado de blanco y negro. Porque creían que, y esto tampoco es tan complicado, lo del blanco y negro en cualquier cultura también es universal, que son dos colores opuestos, porque simbolizaban dos fuerzas universales contrarias. El blanco, bueno, hay que ser tampoco muy imaginativo, que el blanco es la luz y lo positivo, y lo negro es la oscuridad y factores negativos. Pues en el Libro de los Cambios, el número 64 sintetiza todas las situaciones objetivas que pueden darse. Y cada uno de esos 64 diagramas tiene 6 líneas. ¿Qué repercusión hubo? Pues tableros de 64 casillas, de 8 por 8, con 6, no 8, 6 tipos de piezas, blancas y negras. ¿Por qué 6? Porque 6 eran, digamos, 3 y 3 de cada trigrama, sale el 6, la potencia del 6 eran 6 piezas en un principio y bastante tiempo. Hay pruebas de un antiguo juego que llamaban Liu Bo, que ya existía desde antes del siglo -10, y cada uno de los dos bandos tenía 6 piezas. Hay pruebas físicas. Hay pruebas físicas de que en torno al -500, siglo -V, cuando en Grecia estaba la filosofía empezando a andar, bueno, ya había empezado a andar, pero entonces en época clásica empezaba,
un juego Sai-Chi, que son piezas blancas y negras, pero que las piezas ya tenían un diseño. Ya llegaba aquí la industria a tope y unas eran tigres y las otras eran elefantes. Tenemos pruebas también de que en torno al menos 569, fechas concretas porque es en torno del emperador Wu, o como se pronuncie. La leyenda será que este emperador inventó el ajedrez no se inventó una sola persona. Por eso decimos en torno al emperador Wu, sea quien sea. Pues ya hicieron un juego que se llama Xianxi y es prácticamente el ajedrez. Es un tablero de 8×8 con piezas tridimensionales, cada uno tiene que ver con los cambios, y lo importante es que tenemos un poema de esa época que se llama Registro de las cosas extrañas. Y en ese registro se describen algunas piezas de ese juego llamado Xianxi y se describe cómo se mueven. Pues era, con nuestro vocabulario actual, era el caballo, el rey, la torre, los peones. Es decir, que la mentalidad de la antigua China se creía que era universal la lucha entre la fuerza masculina y la fuerza femenina. Claro, utilizaban el color a lo mejor blanco para lo masculino y el negro para lo femenino, o eso serían prejuicios. Y era muy importante el concepto de lucha de contrarios, que no lo han tenido los chinos, lo ha tenido toda la filosofía, Hegel, en la actualidad también está, etc. Con la representación del blanco y el negro. Por lo que esos juegos, es que había varios, pero en concreto este último que hemos dicho, el Xianxi, era la peculiar forma en que los chinos comprendían el mundo. Todo esto intento decir, que nada hasta ahora es conclusión mía, de que sí, era un juego, pero es que era su manera, es que no tienen todavía el vocabulario de un idioma más avanzado en el tiempo para poder explicar qué era el universo y qué era la sociedad. Por eso ese juego, vamos a decirlo, ajedrez en nuestro vocabulario, el Xianxi, pues ese juego era un modelo, en un principio un modelo de universo, porque el universo es dual, según esta gente, así refleja la naturaleza es dual, y es cierto que la naturaleza, los seres o están vivos o están muertos, o sea, puedes ver dualidades, pero más adelante avanzaron y eso era un reflejo de la sociedad. Un reflejo del humano, que también hay dualidades y es fácil encontrarlas. Posiblemente estos juegos chinos, que había varios, llegaron a la India, esto es elucubrar, pero con base, porque lo que ya sí que hay pruebas, siempre voy a diferenciar lo que hay pruebas de lo que es elucubración. Hay pruebas de que en el siglo VII de nuestra era, el Xian llegó a la India, y aquí donde salen todas las historias del ajedrez parten de aquí. Se olvidan todo esto que acabo de decir. Pero estos datos concretos de esas piezas, de esos tableros, esas piezas del libro de los cambios, todo eso son datos reales, ¿no? Entonces el Xian llegó a la India, donde fue llamado Chaturanga. Llamado Chaturanga, que en sánscrito, la lengua de los indios, Chaturanga es 4 miembros que tienen que ver con las 4 unidades, maneras de tener las partes del ejército, que son pues los elefantes, los carros, también podían ser barcos, los caballos y la infantería. Y todo esto estamos diciendo desde el siglo VIII, y se podía jugar a 4 jugadores y también se podía jugar a 2 jugadores. Cuando se jugaba a 4 jugadores, también se jugaba a 4 jugadores, pero no tenían los 8 peones y las 8 piezas mayores como nosotros, sino que eran la mitad. Cuando estaban los 4 jugadores, pues cada jugador tenía 4 peones y 4 piezas mayores. El rey, un elefante, un carro y un caballo. Eso por 4 veces, con 4 colores distintos, y jugaban con dados. Intervenía al azar y entonces, pues si salía el 1, pues había que mover cierta pieza, el 2, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos diciendo que cuando era 4 jugadores, pues era con dados e intervenía al azar. Cuando salía el 1, había que mover el rey. Cuando salía el 2, lo que nosotros llamamos torre, que podía ser un barco o un carro. Cuando salía el 3 había que mover el caballo, cuando salía el 4 el elefante. Si salía el 5 era como si fuese un 1 y si salía el 6 era como si fuese un 4. Pero inventaron también, en vez de 4 jugadores, con 2. Bueno, en China también jugaban con 2. Y cuando eran con 2 jugadores ya era sin dados. Ya no era al azar. ¿Vale? El chaturanga indio pasó a Persia
y así lo llamaban chatrán. Y el chatrán persa es algo casi idéntico a nuestro ajedrez actual, con la única diferencia de que el acompañante del rey pues se movía como el rey, y lo que llamamos alfil no tenía un recorrido el máximo de lo que, si no tiene obstáculos, puede llegar hasta donde acaben los colores, sea blanco o negro, ¿no? Era más reducido, ¿no? Bueno, pues tenemos el chatrán persa, y de Persia emigró, viajó, hizo turismo, ese protoajedrez. Pasó al Imperio Bizantino, allí se llamó Zatrikion, del Imperio Bizantino pasó a Kiev, y de Kiev pues pasó a Rusia. Pero también llegó a Oriente Medio, donde se convirtió en árabe, una palabra muy parecida, en persa era chatrán, C-H-A-T-R-A-N-G, y en árabe chatrán, S-H-A-T-R-A-N-J. Y en la cultura de los árabes musulmanes, pues ahí sí que empezó, a la vez que ellos hacían su turismo norteafricano, pues el ajedrez, el chatrán, iba viajando. La palabra chatrán había otra que fonéticamente, cuando decían jaque mate, en español jaque mate se parece mucho fonéticamente a la expresión que utilizaban ellos, ¿no? Bueno, pues a mediados del siglo VIII se difunde por el mundo árabe musulmán y llega al Andalus. Hay que recordar que la cultura civilización árabe musulmana, algunos de sus grandes logros los tuvo en Al-Ándalus, y tenemos datos de que en el siglo X ya estaba difundido por toda la península ibérica. Lo de los árabes es muy importante, porque son los primeros teóricos del juego, empiezan a hacer teoría del ajedrez, introducen la notación algebraica para poder así hablar de las jugadas. La notación algebraica pues tiene que ver con las combinaciones desde la A a la G y de la H, y del 1 al 8, pues cada escaque, cada casilla tiene un nombre concreto, ¿no? Esto en algunos nos ha supuesto un lío, el supuesto que el ajedrez sea algo simulacro a una lengua, porque los nacidos en torno a los 60, y hemos sido 66, cuando estudiamos ajedrez, al menos en España, los libros están publicados y por la notación descriptiva, que no era que cada idioma tenía el suyo, porque las iniciales no son lo mismo de un idioma a otro. Entonces, por ejemplo, si quieres mover el peón de blancas, el más a la izquierda de todo, un paso, pues esa jugada, como la verbalizabas, peón 3, torre, dama. Y como lo escribías, P mayúscula, un 3, T mayúscula y una D mayúscula. Ahora eso se escribe simplemente con A3. Pues esto tan simple, notación algebraica, pues lo inventaron los árabes. A ver, no es tan extraño, porque el álgebra, pues bastante tienen que ver los árabes con el desarrollo del álgebra, ¿no? Y también crearon problemas. O sea, es una situación en que no están todas las piezas, solo alguna en concreto, y te dicen, maten 5 jugadas, maten 10, etcétera, etcétera, ¿no? Inventaron juegos. En la Alta Edad Media, el ajedrez se difunde ya por toda Europa, entra por todos lados entró. Por rutas comerciales, por rutas militares, expediciones militares, cuando algunos haciendo turismo iban a las cruzadas a defender la Tierra Santa, ahí se encontraba que la gente jugaba al ajedrez, y al volver pues se traían el ajedrez. También, Villa España, ya lo hemos dicho, siglo X, por toda la península, y los vikingos también conocían el ajedrez y lo introdujeron en Francia y en Inglaterra. Una cosa que antes no he nombrado, pero ya advierto que esto no hay pruebas históricas, bueno, lo que sí hay es Egipto o Grecia, muy rápido. Lo único que hay pruebas históricas es que nos hemos encontrado frescos, pinturas, que hay 2 personas con un tablero en medio, un tablero, y hay unas piezas. No sé si ya la percepción nos confunde y creemos que son piezas parecidas al ajedrez, pero el único dato objetivo es que son pinturas de en torno a menos 1200, estoy hablando de Egipto, menos 1200, y están 2 personas, un tablero y unas piezas.
solo se puede decir esto. No se puede afirmar que eso era ajedrez, a lo mejor era otra cosa, a lo mejor solo se puede afirmar eso. Sabemos que muchas cosas, esto sí que es histórico, muchas cosas de conocimiento de Egipto, de conocimiento o de falsedad, de contenidos, llegaron a Grecia. Entonces sí que parece ser que Platón, los griegos nombran un juego venido de Egipto, etc. Sí que es verdad que nombraban ese supuesto juego, lo que sea, lo nombran, pero de ahí no, ya está, no podemos decir nada más. No podemos decir que Platón jugaba al ajedrez, etcétera, etcétera. Tras este paréntesis, volvemos a que por la Edad Media ya está súper introducido. Pero ahora viene lo importante, y esto lo hemos sabido desde hace pocas décadas, pero que es poco comparado con la historia del ajedrez. ¿Dónde está realmente el origen del ajedrez internacional o del ajedrez universal? Porque he dicho que el persa ya era casi, pero que no lo era. ¿Dónde se realizó ese último paso? En España. Ya Alfonso X el Sabio, esto es otro tema, si España surge cuando fue Alfonso X el Sabio, Pedro Insua tiene un libro de cuando España ha hecho andar que justifica racionalmente que fue sobre esa época, pues ya Alfonso X el Sabio, pues con toda su cantidad de, venga, vamos a hacer ciencia, sabiduría, recopilarla, traducir para aquí y para allá, pues mandó recopilar a finales del siglo XIII el libro Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con sus explicaciones, que es la obra conservada más antigua dedicada al ajedrez. Los sabios ya tenían, pero que no nos han llegado esas obras. A finales del siglo XV se imprime, no de imprimir, que se imprime, que se otorga, que se da, que se pone dinamismo, pues, a la pieza que llamamos alfil. Entonces ya tiene el recorrido que tiene actualmente, ¿no? Y se cambia también la movilidad tenía distintos nombres. Decimos acompañante del rey, tenía un nombre concreto de cada cultura, un nombre. Acompañante del rey, lo que llamamos dama, porque empezó a llamarse dama entonces. Y con el movimiento que tiene, como si fuese una torre y como si fuese un alfil. El 1475, pero eso es un libro en valenciano, Escaix d'Amour, pero es que solo hemos recuperado, ahora no me acuerdo si es 1905 o 1915, 1910 para rondear. Se ha encontrado el poema en valenciano Escaix d'Amour, y se sabe las tres personas que lo escribieron. Entonces ahí se describe el movimiento de la figura de la dama. Es elucubración si estos tres poetas se inventaron este movimiento, pero a mí no lo describe. Entonces, el cierre, claro, a veces podría decir el origen, es que origen del ajedrez, es que con el recorrido que tiene antes, no, origen, ¿no? El cierre de toda esta evolución, porque ya no evolucionó más, hay propuestas, que el cierre del ajedrez es, en su versión moderna, es el círculo literario en torno a 1470-1490 de unos poetas en torno a Valencia. ¿Vale? Ya sabemos cómo se mueve. ¿Pero de dónde salió esa inspiración? Eso ya lo sabemos. Ahora, desde hace poco. En 1474, tras fallecer Enrique IV, rey de Castilla, le sucedió su hermanastra Isabel, que previamente de ser coronada, ya había demostrado su capacidad gestora, su gran habilidad política y de liderazgo. Cualidades que desarrolló aún más cuando fue reina. Así, y esto es lo importante, la pieza de la dama en el tablero es el producto directo de la figura de Isabel de Castilla, más adelante, ya en vida de ella, llamada Isabel la Católica. Bueno, eran los reyes católicos. Pues de esta manera, España es diremos ahora origen, pero cierre. España es el origen del ajedrez como se juega actualmente. Es el origen del deporte del ajedrez, España, de su última mutación. Y tal como se cerró en aquel momento, se sigue jugando hasta la actualidad, que estoy grabando en 2 de enero de 2024. Pues entonces ya hacemos ya explícita una tesis que nos estamos basando en este seminario actual de ajedrez y pensamiento, es una tesis de Kasparov. Bueno, que me perdonen los de la acentuación, porque los que nos crecimos en cierta época oíamos los apellidos rusos como Kasparov, Karpov, Smyslov, etc. Luego parece ser que hay que pronunciar Kasparov, Karpov, entonces pues Kasparov.
su tesis de el vínculo brutal entre el ajedrez y el entorno social. Esa es la tesis de Kasparov. Yo la acepto, la mantengo, la voy a desarrollar, pero incluso hago la elucubración de que es que lo mismo también ocurre, eso se cumple y al revés, de que el ajedrez puede tener influencia en el entorno social. Luego, si me acuerdo, pondré el ejemplo. Nosotros esto lo desarrollamos de que en cierta medida hay cierto paralelismo, no es que sea exactamente igual, hay excepciones y muchas, un montón, entre la nación dominante geopolíticamente en un momento dado y la nación, la potencia ajedrecística. Ha coincidido muchas veces. ¿No coincide siempre? No siempre coincide, ¿no? Pero es un dato ahí que a subrayar, que es lo que va esta exposición. Entonces, en este caso de España, en la época en que la monarquía hispánica se está convirtiendo en todo un imperio, el imperio español, pues tenemos varias cosas que confirma todo esto del arranque del ajedrez tal y como lo conocemos en España. ¿Pero por qué? Es que tenía que ser precisamente España, porque España era la potencia geopolítica, cultural y científica. En 1495, primer tratado de ajedrez moderno por Francesc Vicent. También, es que a lo mejor he dicho origen español, a lo mejor pues alguno podría aprovechar y decir, no, origen español no, origen catalán, ¿no? Bueno, Francesc Vicent. Libro de los juegos y partidas de ajedrez, el número de 100. 1427, Luis Ramírez de Lucena publica el libro impreso, este sí está imprimido, el libro impreso sobre ajedrez más antiguo que tenemos. Repetición de amores y arte de ajedrez. De amores. Se me olvidó decir que cuando en la Edad Media el ajedrez se popularizó mucho entre los nobles porque era la única situación social en la que un hombre y una mujer podían estar a menos de 1 metro horas y solos. No sé si por eso jugaban tanto, por lo menos una cuestión de ir hablando de sus cosas. Pues en este libro de repetición de amores y arte de ajedrez se establece la normativa que es actual. Es que no se ha cambiado. Y se establece la diferencia entre la versión antigua, la versión vieja, y la versión nueva. La versión nueva es ya con la dama que se mueve con su totalidad. Y está físicamente en la Universidad de Salamanca. ¿Y dónde está? Dentro de una cámara acorazada. Porque tiene un gran valor. ¿Conocéis el personaje Calisto de la Celestina? Pues está inspirado en este tal Lucena. Y ahora viene lo bueno, pero es que lo anterior no es insignificante. El primer campeón mundial de ajedrez oficioso, no de una forma oficial, oficioso, pero esto es reconocido, no es que lo diga yo, es decir, que en cualquier libro de ajedrez, el primer campeón del mundo es Ruy López. Ruy López de Segura. ¿Por qué? Por ganar en 1560, cuando se fue a Roma por cuestiones eclesiásticas que trabajaba para la corona, Felipe II, pues allí había jugadores fuertes, italianos, es que Italia no existía, jugadores que vivían en Roma, de la península itálica, pues Leonardo da Cutri y Paolo Boy. Eran los más fuertes de la época y Ruy López de Segura, que era clérigo. En aquel momento la mayoría de las personas intelectualmente potentes en España eran clérigos. Pues les ganó con claridad. Y se supone que eso es el primer campeonato mundial oficioso. Casi todo, desde Ruy López hasta la actual, bueno, ahora no sé si Magnus Carlsen ha publicado algo, pero es fácil comprobable. La inmensa, es que voy a decir todos, iba a decir que todos los campeones del mundo de ajedrez han publicado su libro de ajedrez. Y eso sería interesante, una recopilación todos juntos, etc. Bueno, pues el suyo, que es el primero de campeones del mundo, que sea oficioso, 1561, es el libro de la invención liberal y arte del juego del ajedrez. El adjetivo liberal en España tenía un componente distinto al que lo tiene ahora. Editado en Alcalá de Henares, que era una potencia intelectual, y sirvió de guía para ajedrecistas hasta el siglo XVIII. O sea que los europeos han aprendido al ajedrez por el libro de Ruy López de Segura, español. Aunque no hay constancia de que Ruy López jugase nunca la apertura llamada Ruy López o la apertura española, esa que las blancas hacen 3 a B5, o sea, el alfil casi a B5, tras haber empezado E4, E5, pues las blancas caballo F3 y las negras caballo C6. Si el blanco hace la casilla, el alfil, a atacar el caballo que está atacando el otro, que defiende al peón,
Pues eso se llama Apertura Ruy López o Apertura Española. Es unánime, no que yo quiera aquí cargar tintas a favor de Ruy López, es que está considerada la mejor apertura, o al menos la más famosa, la más popular, la más estudiada, y durante cierto tiempo era el porcentaje de jugadas, de partidas de apertura española Ruy López era inmensa. Es de las más estudiadas, de las más famosas. A Ruy López ya le gustaba jugar, como él decía, jugar a la mente. Lo que pues se llamaba jugar a ciegas, que es pues simplemente pues, ir hablando. Pues yo hago E4, empieza C5, pues la siciliana, etc., ¿no? Con la notación algebraica es mucho más sencillo, ¿no? Los que antes he dicho que empezamos con la notación descriptiva, no acabo de contar la historia, que aprendimos ahí desde nuestros pocos años hasta la adolescencia, y si dejamos el ajedrez, luego cuando volvimos han pasado 10 años y ya todos los libros están en notación algebraica. Y en nuestros cerebros era como aprender un idioma distinto. Y viene aquí otro dato importante. Hacia 1575 Felipe II organizó en el Escorial, no en cualquier sitio, en cualquier taberna, en el Escorial, el primer torneo internacional de la historia. Vosotros ponéis el primer torneo internacional de la historia que pone en 1851 en Londres. No, hombre, no. Fue en 1575 en el Escorial, donde llamaron a estos itálicos, Leonardo da Cutri, Paolo Boy eran un equipo, y el otro equipo era el granadino Alfonso Cerón y el de Zafra, de Extremadura, Ruy López. Hasta aquí un dato, unanimidad. Todos los historiadores están de acuerdo en esto. Ahora, si eres historiador actual italiano, pues dicen que ganó exactamente da Cutri. Y eso se ha mantenido bastante. Pero desde hace relativamente poco el historiador español José Antonio Garzón y otros historiadores que se le han sumado, pues defienden, justifican que en realidad fue Ruy López el que ganó, y no solo él, incluso el equipo español, ¿no? Bueno, eso en realidad da igual. Lo importante es que en el Escorial en 1575 hubo un torneo internacional, solo de 4 personas. Vale, pues, pero torneo internacional. ¿Quién era Ruy López? Clérigo español, nació en 1530, que llegó a formar parte de la corte del rey, Felipe II, como he dicho, muerto en Lima en 1590. Y en 1563 publicó en latín Grammaticae Institutiones, también que me perdonen, que sepan latín por la pronunciación, lo publicó en Lisboa. Y es que también era gramático. Todo esto hay que entenderlo en el contexto. Era gramático, era un potente ajedrecista teórico en el contexto de que desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVII, España era la gran potencia de I+D de aquel momento, pero con una diferencia abismal. O sea, ahora en I+D, en mis de desarrollo, España pues no está muy bien, pero en aquel momento era la parte del mundo con mayor potencia, se dedicaba a estas cuestiones. En esto, bueno, esto es un dato histórico, pero nos apuntamos la tesis de Carlos Madrid, que recientemente ha publicado un vídeo sobre estas cuestiones, y su tesis principal es que es el factor América, es el que canalizó de que hubiese este desarrollo científico tan potente en el siglo XVI. Y él destaca 2 aportaciones principales. 1, el método experimental, y 2, la cosmografía. Esto tuvo muchas repercusiones muy interesantes, pero para concretar e ir al grano, pues había en España 4 grandes centros de producción científica que tocaba casi todas las teclas, ámbitos y áreas. 1 era el Escorial, lleno de sabios. 2, la Academia de Matemáticas del arquitecto Juan de Herrera, la primera academia de matemáticas del mundo, la Academia de Matemáticas. 3, la Casa de Contratación de India de Sevilla. Pues si eso era del dinero, de América, del oro, todo eso. Sí, pero es que aparte todos los navegantes españoles que llegaban estaban obligados a, en sus notas geográficas de dónde habían llegado, dónde dejaban de llegar, pues los depositaban allí. Y la 4 es la Universidad de Salamanca, que fue una fábrica de derecho internacional, de economía, tanto que ahora se habla en algún contexto del libre cambio, etc. Los primeros teóricos son de esta época, ¿no? Nos saltamos los datos interesantes, pero no viene a cuento, pero el resumen es que España en aquel momento había una pre-revolución científica que si no es por esta no se hace luego la posterior. Y por eso no es casual que sea Ruy López el principal. Bueno, seguimos avanzando. Siglo XVII, telegráficamente. A partir de ahora nuestra fuente va a ser Juan Fernández Rúa, en su libro La Edad de Oro del Ajedrez.
Los jugadores de la península itálica más importantes del siglo XVII, Greco y Salvio. En aquella época florece un nuevo tipo de jugador profesional, un andariego que iba de aquí para allá enseñando trucos, astucia, estratagemas a los nobles para que pudiesen ganar sus partidas de ajedrez. Pues yo no sé si esto tendrá parecido o no, pero Maquiavelo existió de 1469 a 1527 y ¿qué nos dice Maquiavelo? Que la comunidad siempre está en conflicto. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? Pues al equilibrio se llega con un buen gobierno, ya sea la república o el príncipe, pero un buen gobierno que sepa justificar las acciones y sepa tomar buenas decisiones. El caso es que el ajedrez renacentista, tanto en España como en la península itálica, era un ajedrez de celadas, de trampas, porque era una época de astucias. ¿Qué género literario inventó España? La novela picaresca. Bueno, se puede decir que hasta la novela entera y el subgénero concreto de la novela picaresca española, este sí que es 100% nuestro, ¿no? Estamos en la península itálica. El jugador y tratadista más famoso y mejor del siglo XVII fue Gioachino Greco il Calabrese, 1600-1634, vivió 34 años, quien publicó una obra didáctica donde pasó de estas celadas rudimentarias que estamos diciendo ya a proponer juegos de ataque. Juegos de ataque empieza con conceptos abiertos, lo combativo. A todo esto, otra tesis que también estamos aceptando, y ahora no me acuerdo si es de Fernández Rúa, como nombré antes, como siempre la hemos tenido en la cabeza, ya no me acuerdo de dónde viene, pues que al igual que en literatura, parece ser, se puede hacer secciones, pero bueno, para avanzar en literatura, en pintura, pues ha habido vaivén, un péndulo, hacia movimientos más clásicos racionalistas normativos, en literatura y en pintura y en muchas artes, y luego te cansas, te vas al contrario, que son modelos más antinorma, más que antinorma, que se crean otras normas distintas, ¿no? Supuestamente más irracionales, más intuitivos, más imaginativos. Pues en ajedrez también ocurre esto. Estos itálicos que he dicho pues serían del bando irracionalista, combativo, combinativo, etc., ¿no? Lo de irracionalista entre comillas, porque para hacer combinaciones tienes que razonar, aunque sea de forma rápida e intuitiva, a base de la experiencia que tienes. El caso es que, y a partir de ahora también nos basamos en la gran fuente de los 5 volúmenes de mis geniales predecesores de Kasparov, 5 tomos, que es la mejor obra que hay de ajedrez. Está escrito por prácticamente el mejor del mundo, apoyado por soporte informático de información que viene de los ordenadores y repasa todo el ajedrez que estamos diciendo desde hace 500 años, ¿no? Bueno, el caso es que el siglo XVIII, pues ya sí, Francia empieza el declive español, Francia ya una potencia, Inglaterra se asoma, será en el XIX, siglo XVIII, siglo XIX, pues Francia e Inglaterra están ahí en el centro. Francia, el principal, un tal Legal, 1702-1792. ¿Y qué pasa en Francia? Pues el ajedrez, como en la Edad Media, no hay ningún cambio, el ajedrez es considerado un juego aristocrático. Un juego aristocrático. Este murió, dicho, en 1792. 1789 la Revolución Francesa. No veían lo que se les venía encima. En Inglaterra pues, ya tuvieron su revolución. En 1688 la gloriosa, por eso ya no esperaban otra. En Inglaterra, al principal era Stama. Y en esta época el ajedrez se había popularizado entre la clase media. ¿Por qué? Porque en esa época, en el siglo XVIII, la clase media la que estaba creciendo realmente en Inglaterra y crecía en todo. También en ajedrez. Cada uno tenía su café importante. El de Francia era el café de la Regence, donde iba Voltaire, Rousseau. En Inglaterra, como se pronuncie, es Lauter Coffee House, que se abrió en 1692 hasta 1843. El caso es que en Francia ya surge uno de los primeros grandes macrojugadores de ajedrez, que es Philidor. A este café de la Regence iba Voltaire, iba Rousseau, iba tipos de esta caña ilustrada, y el músico, era músico, mentalidad que busca la armonía o la no armonía, pero en el siglo XVIII era armonía, jugando con los sonidos, François-André Danican Philidor. Nacido en 1726, muerto en 1795, amigo de Diderot. Estamos en la ilustración francesa a
tope. También tiene su libro, 1749, Análisis del juego de ajedrez. Y donde sienta las bases de una nueva manera, tampoco había tantas, antes era la itálica, que era vamos a atacar a lo bestia, y lo anterior era vamos a hacer astucias y trampas, ¿no? La escuela posicional, bueno, la posición es muy importante, hay que racionalizarla, pero la escuela posicional de peones. Y tiene una frase que es brutal, que es: los peones son el alma del ajedrez. Esto lo escribió en 1749, los peones son el alma del ajedrez. Hombre, pues esto es que de nuestra época, de 1749 a 1789, parece que hay mucho tiempo. Es que las cosas no se gestan un día. La Revolución Francesa es el ejemplo, es la concreción práctica de que los peones, los de abajo, es lo importante. Si se hubiesen tomado en serio los nobles franceses de la frase esta de Philidor, los peones son el alma del ajedrez, si lo hubiesen entendido, quizás se hubiesen librado para ellos de la Revolución Francesa. El caso es el típico ejemplo de ilustración, filosofía racionalista. Avanzamos. Y nos basamos que en ajedrez hemos dicho que hay periodos más científicos, el de Philidor sería científico, más clasicistas, más normativos, más posicionales, de ver las características que tiene cada posición, actuar en consecuencia, y otros periodos supuestamente más artísticos, más románticos, más imaginativos, más hacer combinaciones. Hemos dicho la escuela italiana combinativa, la de Philidor posicional, y cuando muere en 1795, tanto en Francia como en Inglaterra, que hemos dicho que eran los dos países que buscaban la hegemonía mundial, pues optan por lo imaginativo, optan por la audacia, optan por saltarse las normas rígidas, optan por saltarse lo exclusivamente racional. ¿Y qué llega? El ajedrez romántico. Pero no es que nosotros queramos hacer analogías, que igual que en literatura, pintura y romanticismo, el ajedrez también, fuerza de la situación. No, es que se llamó ajedrez romántico. Es que se valoraba más, es que había premios de belleza. Lo importante era hacer una buena combinación. Si puede luego que ganes, ¿no? Por cierto, lo he leído esta mañana, una inteligencia artificial acaba de declarar la partida más bella, no mejor, más bella del universo, iba a decir, pues sí, el universo, es la jugada por Adolf Andersen, que lo hablaremos más tarde, en 1851, que tiene el nombre La Inmortal, que sacrificó primero un alfil, luego una torre, luego una dama, y claro, y luego gana. Si hubiese perdido no hubiese pasado la historia. Bueno, una curiosidad, un dato muy pequeño. Curiosidad, el 23 de abril de 1824 empezó el ajedrez por correspondencia. ¿Esto qué quiere decir? Creo que era entre Londres y Edimburgo. Lo importante es que quiere decir de que el ajedrez siempre ha estado al día de los mayores medios tecnológicos de su propia época. Estamos en el siglo XIX, el declive del Imperio Español es más que evidente, tanto Francia como Inglaterra quieren suceder al Imperio Español, y entonces no es casual que todo el movimiento ajedrecístico se sitúe en Francia, se sitúe en Inglaterra, en París y en Londres, y que empieza a haber un pique ajedrecístico muy fuerte entre ajedrecistas franceses y ajedrecistas ingleses. Entre 1834 y 1836 empezó este enfrentamiento por correspondencia entre Londres y París. Ganó París, da igual, pero importante ya el pique de Londres y París. Ganó París, eran varios jugadores por cada bando. Saint-Amand por Francia fue los que ganaron, ¿no? En aquel momento, a principios del siglo XIX, 1800 poco, la gran urbe mundial, China aparte, porque han estado siempre aparte de todo, la gran urbe estaría en China, pero la gran urbe era México, a principios de 1800. Veamos lo que decía Humboldt de cómo se vivía en México, cómo se vivía en Londres y París, y era México. Pues eso a principios del siglo XIX, ya en 1820, 1830, declive del Imperio Español, pues Londres se convierte en la gran urbe geopolítica del mundo. Y entonces ahí, en Londres, también en París, se hacen los enfrentamientos. Bueno, los enfrentamientos duros, estamos en época romántica, sacrificios, combinaciones a lo bestia. Inglés, MacDonnell, en 1834, en Londres, se enfrenta la Bourdonnais. Ambos dos románticos, creo que hicieron 80 y tantas partidas, porque la Bourdonnais ganó 44 tal, y las otras, mitad tablas, mitad la ganaba MacDonnell,
¿no? Los dos románticos gana la Bourdonnais. En 1840-50 hay un lapsus ahí de juego posicional, que es el inglés Stoughton y el francés también posicional Saint-Amand, el que había ganado por los parisinos. Los dos son posicionales, 1843 se hace en París. La gracia, que es una tontería, es que cuando juegan en Londres gana el francés y cuando juegan en París gana el británico. El caso es que había un pique. Y en 1851 se realiza, en realidad, el segundo, después del Escorial. El primer, así llamado, es el segundo, el primer torneo internacional. Y claro, ¿dónde fue? En Londres, ¿no? Y lo ganó un alemán, un profesor de matemáticas de instituto, que no tenía dinero para ir a jugar, pero ya había hecho unas pequeñas proezas en su país, y Stoughton, que era el organizador del torneo, le dijo, ven, si no ganas un premio que tenga recompensa monetaria, yo te pago los gastos del viaje. Y a todo esto, Stoughton es el creador de la forma de las piezas que utilizamos actualmente. Hay varios modelos, uno es el modelo Stoughton. Llegó Andersen, que era la máxima representación del ajedrez romántico combinativo, pero es que era profesor de matemáticas. Claro, es que a lo mejor lo romántico no es tan irracional. Es que a lo mejor para combinar necesitas hacer cálculos. Ganó el torneo de Londres en 1851, también ganó otro en Londres en 1862, entonces empiezan a haber torneos. Aquellos se quedan torneos, duraban un mes o 2 meses, no tenían prisa. A lo mejor es que era gente ociosa. El de Baden-Baden, el balneario, en 1870. Si el primero lo ganó con 33 años, el último ya lo ganó con 59 años, que en aquella época era una proeza. Jugador Adolf Andersen, jugador eminentemente táctico, eso, de golpes. Son famosas sus partidas, lo he dicho antes, la Inmortal de 1851 y la Siempre Viva de 1852. Por estos resultados fue considerado en su momento, a mediados del siglo XIX, el mejor jugador del planeta, el más fuerte. Y era la ejemplificación máxima del ajedrez romántico, buscando, antes que la victoria, buscando la combinación, a través de ataques a lo bestia, al rey enemigo, con espectaculares sacrificios, y era el mensaje claro, era el triunfo del espíritu sobre la materia. Es que era claramente la encarnación de la mentalidad idealista alemana de esa época, con Hegel a la cabeza. Bueno, Hegel ya había muerto en 1831, estamos ahora hablando 20 años después, pero es que esto es idealismo puro, el triunfo del espíritu sobre la materia. Pero sus combinaciones no le sirvieron de nada para otro astro que brilló más y en menos tiempo. El estadounidense Paul Morphy, que en 2 años, 1857 y 1859, ganó a todos en el Nuevo Mundo y en el Viejo Mundo. Y es el tránsito entre este ajedrez que estoy diciendo romántico de combinaciones con el ajedrez más posicional científico. Aparentemente Morphy hacía sacrificios, pero detrás había unas razones no artísticas. No, su lenguaje, la palabra arte estaba, pero unas razones ya científicas, posicionales, etc. Es la transición, Morphy. Andersen no le sirvió las combinaciones para ganarle, claramente ganó Morphy, tenía 21 años, y también entonces de forma oficiosa, no oficial, pues Morphy en aquel momento fue considerado el mejor jugador, el campeón del mundo. Andersen más adelante, en 1866, perdió un match con Steinitz, Guillermo Steinitz, y se consideraba de forma oficiosa a Steinitz el mejor jugador del mundo. Vamos a Paul Charles Morphy, 1837-1834, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. O deberíamos decir Pablo Carlos Morphy, porque esto de Morphy suena a apellido irlandés, y es que es un apellido irlandés, pero quien aterrizó en Estados Unidos no fue desde Irlanda, fue desde España. A más, bueno, lo que voy a decir ahora no tiene ninguna base científica, pero el aspecto de Morphy, por lo que llega por las imágenes de la época, pues era de comillas de estirpe hispánica, porque su abuelo llegó a Carolina del Sur a finales del siglo XVIII, pero llegó, y luego fue a Luisiana y llegó como español,
para defender y regentar los intereses de España, que era su patria. Allí se quedó. Entonces, su nieto Morphy, que acabó derecho muy pronto y entonces no tenía edad para ser abogado, pues se dedicó a jugar al ajedrez, que es lo que estaba haciendo. Supuestamente nunca estudió nada. Será leyenda, lo que sea. Lo que es verdad que mucho no estudió, eso sí que es verdad. Y era más por observación, su propia experiencia, etc. Aparentemente se movía como un romántico, pero ya era un jugador posicional. Su estilo de pensar, voy a decir a jugar, pero como estamos hablando de ajedrez y pensamiento, de pensar era la claridad y la exactitud, que desplegaba con una planificación estratégica que era producto de su temperamento lógico. Por eso lo de romántico no. Pero semi-sí, porque utilizaba su rica fantasía, o la de los románticos, pero con una rara lucidez posicional. Era un jugador racional que ganaba de manera directa y sencilla, de ahí la belleza de su juego. Su gran legado es el siguiente: al artista no se le debe exigir originalidad, no solo se le debe exigir originalidad y fuerza expresiva, sino sobre todo exactitud. Y es que con su mezcla de tres elementos, pragmatismo, agresividad y cálculo exacto, venció a todo el mundo de calle y de una forma brutal. Pragmatismo, agresividad y cálculo exacto. ¿Qué es Estados Unidos? Pragmatismo, agresividad y cálculo exacto. Gracias a estas características llegaron a la luna. Coetáneo, nacido casi igual, ahora nos vamos a Steinitz, al que he dicho antes que en 1866 ganó Andersen. Wilhelm Steinitz, 1836-1900. El más importante teórico, práctico, individuo, persona en la historia del ajedrez, el que más ha contribuido, el más grande. Porque todo lo que ha venido después es desarrollo de lo que él pensó, escribió y ejecutó, lo demostró. Giró completamente el ajedrez. Antes era científico artístico, a partir de entonces ya es posicional científico. Hay destellos de creatividad, pero dentro de unas coordenadas posicionales, etc. Hacia la concepción científica lo giró de una forma ya que no se puede echar atrás. ¿Pensó de cero? No. Philidor fue un antecedente, Stoughton fue un antecedente, el francés y luego el inglés, pero posiblemente es la figura más relevante de la historia del ajedrez. Nació en Praga. De joven se trasladó a Viena a estudiar ingeniería, pero que dejó la ingeniería por el ajedrez. ¿Cuál es este gran aporte? Pensar con principios racionales, susceptibles de luego aplicarlos, de tener un método. Fue el primero que pensó, escribió, ejecutó un método. Pero para eso tuvo que articular una batería de conceptos, que ya existían algunos, pero los concretó y creó conceptos. Sistematizó términos, relaciones entre los términos y operaciones. Es decir, si nosotros hablásemos del materialismo filosófico, de la escuela de Oviedo, pues diríamos que como esto lo hizo con gran eficacia, contribuyó al cierre categorial del ajedrez como ciencia. No, pero al menos como un ámbito de conocimiento. Y todo esto, un conocimiento lúdico de un juego, pero un conocimiento estratégico. Cosas deportivas que afianzó lo que estaba diciendo. En 1866 hemos dicho que gana un match al líder ajedrez romántico Andersen. En 1876 gana el inglés Blackburn con un portentoso alarde de precisión. Y en 1886 ya en formato oficial, porque había un tal Johannes Zukertor, polaco, que también hizo grandes gestas y él decía que era el más importante del mundo. Cuando en 1866 Andersen dijo yo soy el más importante del mundo, nadie le dijo que sí, pero tampoco nadie se rió. Cuando Zukertor dijo que él lo era, entonces ya la cosa, ¿quién de los dos es? Hicieron un campeonato oficial para ver quién era. Gana Steinitz. Y siendo campeón del mundo, esto cuando le gana en 1886, campeón del mundo, el primer campeón del mundo oficial, Steinitz. En 1889 gana al último representante de este ajedrez romántico, que era Chigorin, y mantuvo el título hasta 1894, habiendo ganado en 1886, pero he dicho que en 1866 ya era el mejor, ¿no? Y perdió ante un seguidor suyo, denominado Manuel Lasker, alemán. Bueno, aquí lo importante es que Steinitz jugó contra
jugadores que les sobrepasaban claramente en dotes ajedrecísticas. Eran mejores, supuestamente. En talento eran mejores. Todos sus rivales. Bueno, todos no. Estos 3 o 4 eran súper grandes, ¿no? Pero él les ganó. ¿Y por qué les ganó? Por su talento filosófico. Porque era un pensador más profundo que ellos. O era un pensador profundo y los otros no. Por eso es importante Steinitz, porque aportó métodos científicos para resolver problemas en el tablero. ¿Cómo? Con sólidos principios estratégicos, y de esta manera el primer campeón oficial de la historia del ajedrez es hijo de su época materialista, la época en la que se empieza a considerar que la ciencia, si descubre leyes, puede solventar las certidumbres que haya en cierto campo. No podemos pasar por alto que nació en 1836, 2 años antes que todos sus coetáneos suyos, del alemán Brentano, el austríaco Mach, el británico Sidgwick, el estadounidense Peirce, el español Salmerón, que son los pioneros de una actitud reflexiva antiidealista, clara y lingüística, que luego se llamó más tarde la concepción analítica de la filosofía. Steinitz podría considerarse uno de ellos. Tampoco podemos olvidarnos que se crió, se educó en Viena a finales del siglo XIX, las 4 últimas décadas. Y es que era Viena. Viena era la ciudad. Parece que lo importante era París, el arte. Sí, París era más fuegos artificiales y era la sensación, los sentidos, y Viena era el cerebro. En Viena se pensó los límites de todo, hasta dónde podemos llegar. Pero no se contentaron con eso, sino que sé los límites, ¿cómo puedo transgredirlos? Y tuvo una revolución radical en arquitectura, en pintura, en música, en literatura, en psicología, en filosofía y en ajedrez, que fue Steinitz. Por eso es el mega crack Steinitz. Nos vamos ya a quien le ganó en el tablero, Emanuel Lasker, campeón desde 1894 a 1921, también estuvo bastante, alemán, doctor en matemáticas, nacido en 1868 y muerto en 1941. Fue el primero y el único en su tiempo, en valorar el significado de los factores psicológicos en ajedrez. Él no, en una posición concreta, no pensaba, como ahora hará una inteligencia artificial, la mejor jugada en esa posición. No. Como se conocían, ante un desconocido, no haría lo que voy a decir ahora. Hacía la jugada que más molestase, incomodase a su rival por las características psicológicas del rival. Fue el primero y el único en su momento. Era un pensador, era filosófico, era amigo de Einstein y se atrevió a criticarle. Que la crítica tenga validez o no es otra cosa. Evidentemente Einstein sabe más de lo suyo que no Lasker, pero Lasker lo que le criticó a Einstein, que es que no hay manera humana de saber si la velocidad de la luz en el vacío, qué velocidad va a tener, sin información directa en el vacío, qué velocidad va a tener. Lo mismo puede ser infinita. Esto es una tontería o no es una tontería, pero bueno, así funciona la física, que van haciendo hipótesis, luego un aparato matemático, y luego cuando pueden van y lo comprueban, ¿no? También era importante investigador en matemáticas. No es que sabía de matemáticas, era doctor, no. Es que hizo artículos en matemáticas, en álgebra abstracta. Su trabajo más importante es de 1905 y se llama Teorema de Lasker-Noether, que es Noether es el que lo desarrolló después, ¿no? Y escribió una obra de pensamiento filosófico en 1907, La lucha, 1907, La lucha, Kampf, como se pronuncia en alemán. Luego, no tardó mucho, un par de décadas después, Hitler hizo Mi lucha, no Mi lucha, ¿no? Mein Kampf, ¿no? Pues La lucha de Lasker, en 1907, el libro, aplica toda su sabiduría del ajedrez a intentar saber al ser humano de qué va. Pues va de que somos gente, una especie que lucha, pues entonces habrá que ver qué leyes tienen las luchas humanas. Y dio con la tecla falsa o equivocada, pero dio con cierta tecla de ciertas normas que se cumplen cuando intentamos desarrollarnos, cuando intentamos atacar discursivamente a alguien y cuando intentamos defendernos. Desarrollo, defensa y ataque. Eso lo pensó Lasker.
Podemos definirlo como un pensador analítico sobre lo dialéctico. Vamos a quien le ganó en 1921, José Raúl Capablanca. Desde el 1921 hasta 1927, campeón del mundo, nació en La Habana en 1888, falleció en 1942. Es el primer campeón del mundo cubano, pero es el segundo campeón del mundo nacido español. El primero Ruiz López, porque nació en 1888, en La Habana, era España. Y el bachillerato, digamos, ya fue a Estados Unidos a estudiar, o sea que en Cuba, y luego que se quedó en Estados Unidos y viajó mucho y fue residente estadounidense, o sea que luego en la Cuba cubana tampoco vivió tanto. Principio del siglo XX va a viajar a Estados Unidos, se empapa de la vida americana, estadounidense, de principios de los años 20, la vida alegre, etc. Se le llamaba La Máquina. Supuestamente no entrenaba mucho, o no entrenaba tanto como otros. Se llama La Máquina por la máquina, había muchas máquinas, máquinas del siglo XVII han sido las máquinas, ¿no? Pero en el siglo XX las máquinas a tope, por la precisión de su estilo. Demolía a algunos de sus adversarios, a todos los demolía sin el menor esfuerzo, sin el menor esfuerzo, al menos eso parecía, con una maravillosa eficacia y elegancia. Supuestamente sin apenas entrenamiento. ¿Cuál es la clave de su pensamiento? La claridad lógica. Esto de artístico es claridad lógica. Su vida no era lógica. Su vida fuera de cuando acababa la partida, una vida alegre de los tiempos de esperanza, de optimismo estadounidense. Hollywood empieza la maquinaria a dar películas de gente feliz, heroica, etcétera. Parecía, su manera de vestir, de ser y de comportarse, parecía un dandy, un actor de cine, un hollywoodense, un galán cinematográfico, y esa era la representación típica del espíritu estadounidense de los años 20 del siglo XX. Nos vamos a quien le ganó en el año 27, Alexander Alekhine, como se pronuncia, Alekhine. Fue campeón del mundo en varias ocasiones. En 1927-35 lo perdió por jugar con todo el mundo borracho, y luego lo recuperó en 1937-1946. Nació en 1892 y murió en 1946 siendo campeón del mundo. A todo esto, el campeonato del mundo nadie lo organizaba a nadie. Si yo soy campeón del mundo, cuando hay gente importante, no hace falta que seas el número 2 del mundo. Si yo quiero jugar con esta cantidad de dinero, si eres tan bueno, alguien pondrá el dinero. Jugamos y si me ganas, el título es para ti. Y una vez que lo tienes tú, pues hace la misma operación. El título era una propiedad del campeón del mundo. Pues Alekhine, contradicciones al máximo, es ruso, no lo he dicho, es de una gran familia noble rusa, pero claro, por cosas históricas, es el primer campeón de la Unión Soviética. ¿Cuál es su estilo de pensamiento? Es la personificación de la agresividad psicológica, de una descomunal preparación. Este sí que es el primero que se lo tomó como un deporte, o la palabra sea lo que sea, pero una preparación brutal en todos los aspectos para intentar ganar. Es el primero que entrenó a lo bestia. Pero luego se reflejaba en una energía explosiva en el tablero, con una ambición maníaca por rematar, en virtud de, sí, rica fantasía, sí, imaginación. Era romántico, es que utilizaba lo posicional para hacer combinaciones, ¿no? Un ser convulso, pues que se le puede encontrar parecido a la época convulsa en la que vivió, 2 guerras mundiales, etcétera, etcétera, ¿no? Murió, estamos diciendo, en 1946 con el título en su posesión, y entonces eso provocó que empezase la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, para decir, el ajedrez, el título mundial, lo organizamos nosotros y va a ser de esta manera. He dicho que perdió un título en 1935, no por demérito de su exceso afición alcohólica, también por mérito de su rival Max Euwe, que fue el mejor amateur del mundo. O sea, era una persona tranquila, racional, también era doctor en matemáticas, fue un destacado especialista en electrónica. De una forma sistemática, una persona así, sin grandes alardes de personalidad, tranquilo, metódico, pim pam, estudiando, pim pam, pues con método ganó campeón del mundo. Sí, un campeón del mundo borracho, pero es que Alekhine borracho ganaba también a mucha gente, ¿no? Pues, ¿qué es Euwe, más Euwe?
el símbolo brutal del siglo de la ciencia y la tecnología, pero desde la perspectiva capitalista. Era holandés, no lo he dicho, era holandés. Porque lo mismo, el símbolo de la ciencia y tecnología desde la perspectiva soviética fue el siguiente, Mikhail Botvinnik, o Botvinnik. El primero que ya gana, cuando la FIDE organiza algo, gana Botvinnik. A todo esto, Lasker, que era viejecico, pero en los años 30 todavía a veces ganaba torneos o quedaba segundo o tercero entre la nueva élite joven, ¿no? O sea, a nivel cerebral hasta el final, brutal, ¿no? Bueno, pues Botvinnik nació en 1911, murió en 1995 y fue campeón del mundo desde 1948 al 57, luego del 58 al 60, luego del 61 al 63. El primer campeón de la FIDE. Comunista convencido y tiene un estilo frío e impecable. Yo no sé si el comunismo tendrá que ver con la frialdad y con la impecabilidad, pero era estilo frío, impecable, comunista convencido. Era un carro de combate jugando. Un carro de combate. Fue el patriarca, el jefazo de la escuela soviética de ajedrez. Era partidario del profundo análisis de aperturas. Antes de ya ser estudiar aperturas, sí, del profundo análisis de aperturas. Practicó el ajedrez, este sí, de forma científica, con gran profesionalidad, doctor en ingeniería electrónica y pionero de la programación informática de ajedrez. Por eso he dicho que es la versión del siglo de la ciencia y tecnología en modo soviético. A tener en cuenta que en la URSS, en la Unión Soviética, el ajedrez desde el principio se convirtió en deporte de Estado, con una mentalidad colectiva. Y la URSS dominó el ajedrez desde 1948 hasta 1991, cuando feneció la URSS. Y después ya no era URSS, pero los buenos también seguían siendo rusos, ¿no? Aunque todos los rivales de Botvinnik no eran esta característica que acabo de decir de una máquina tecnológica informática. Todos los rivales por el título mundial eran soviéticos, pero tenían características distintas. Cabe señalar aquí a David Bronstein, 1924-2006, que esta fue la piedra de toque en el sistema soviético. Bronstein ha sido uno de los jugadores más creativos de toda la historia. En el momento que Botvinnik era literalmente, sí que era una máquina de jugar, es decir, en 1951, en un más de 24 partidas por el título mundial, faltaban 2 partidas y Bronstein iba un punto por encima y quedaban solo 2. Al final empataron 12-12. Años después, pues ya se supo que él reconoció, no dio detalles, pero reconoció que había recibido presiones. Es que el sistema soviético ya tenía su campeón, todavía ni tenía cerebro para más tiempo y no querían otro. Sí, la creatividad está muy, muy bonita, pero la creatividad es riesgo. Botvinnik era la seguridad plena, no querían otro campeón del mundo. Empataron y entonces empate retiene el título el campeón, ¿no? Pero fue un choque de estilos brutal, de lo artístico, lo combinativo, con lo posicional, científico, normativo, a lo bestia. Otro, Vasily Smirnov, 1957-1958 fue campeón del mundo. Es que sí que consiguió ganar a Botvinnik, pero como tenía derecho de revancha antes de un año Botvinnik, el campeón, pues luego lo recuperó, ¿no? Vivió de 1921 a 2010, en la época de plena Guerra Fría, cuando era campeón, año 57, 58. Era barítono, era cantante, su estilo era, digamos, musical, etéreo, elegante y una persona afable y muy educada, y puedo dar fe porque tuve la suerte de conocerle en Barcelona en unas simultáneas que dio. El siguiente, Mijail Tal, campeón de 1960-61. Ocurre lo mismo que con Smirnov, gana y luego pierde la revancha. De 1936 a 1992. Su audacia, este sí que es romanticismo, es que entre comillas, pero este sí que es creatividad a lo bestia. Era como Bronstein, pero este consiguió ganar. Audacia a lo bestia, un estilo arriesgado a lo bestia, perturbadores sacrificios, combinaciones espectaculares, fruto de un optimismo propio impetuoso. Quizá la juventud es impetuosa, puede ser. Para Kasparov, este ímpetu optimista era reflejo de la sociedad soviética del año S60 en su momento, que hubo cierta apertura de cuando llegó Khrushchev.
Entonces el triunfo de Tal, el triunfo sobre el tecnólogo Botvinnik, fue el triunfo de la joven rebeldía romántica sobre el materialismo tecnológico. Lo que pasa es que su condición física no le permitió retener el título en 1961, que perdió en la revancha con Botvinnik, y qué casualidad, dice Kasparov, que no es casualidad, que en el año 61 precisamente empieza la línea dura de Khrushchev. Seguimos avanzando a Tigran Petrosian. Este sí que sustituye a Botvinnik, pero ya, digamos, sustituye con visto bueno. Le dan, tú tienes permiso para sustituir a Botvinnik, que Botvinnik llega un momento que el tiempo, la edad avanzaba. Y fue campeón del mundo de 1963 a 1969. Nacido en 1929 y muerto en 1984. Este sí que le dijeron, tú vas a reemplazar a Botvinnik, tienes permiso. Y ya en el periodo que estamos diciendo periodo de Brezhnev. De Brezhnev, era otro presidente de la URSS. Su estilo era la aburrida, Tigran Petrosian, la aburrida obsesión por el método. Y claro, para Kasparov nos dice que es que esto coincide que era una época que disminuía la fe en los ideales comunistas, y entonces generó en esa época de los años 60, el conformismo, la resignación, la precaución, la reserva. Pues como era el juego de Tigran Petrosian, un aburrido estilo de sobriedad, cálculo y paciencia, era como una boa constrictor, eran las características de su juego. ¿Quién le ganó? Boris Spassky en 1969-1972, una especie de capa soviético, pero que entrenaba más. Nacido en 1937, hace un par de días estaba vivo. Ajedrecista de estilo universal. Era un dandy soviético, maestro en ataques espectaculares, pero posicional, confiado en sus grandes cualidades, pues lo perdió contra Fischer, no fue mucho, se preparó, etcétera, etcétera, pero podía haberse preparado más y mejor. ¿Y qué nos dice Kasparov? Pues que la generación post-stalinista, bueno, Stalin había muerto hace tiempo, ¿no? Pero llega un momento que en la URSS ya la nueva juventud era hostil o ya no era tan dócil, más que veía que el régimen estaba en decadencia, o lo se sentía, por lo que acabó teniendo Spassky una conducta disidente, y después de ser campeón del mundo, después llegó a migrar, a salirse de la URSS, y se nacionalizó francés. ¿Quién le gana? Robert James Fischer, 1972-75, su campeonato del mundo. Nació en 1943, fallece en 2008 y vive justo 64 años. Por lo de los 64 escaques. Y más que no quiso ir al médico, como podía haber vivido más tiempo. Yo hubiese tenido más fe en la medicina. El típico ejemplo de un estadounidense hecho a sí mismo, la encarnación del individualismo estadounidense a lo bestia, o al menos, no sé, es que el individualismo estadounidense es falso, pero es que aquí es casi verdadero. Hay gente que lo ayudó, etcétera, etcétera, nadie sale de cero, ¿no? Pero el 99,9 es fruto de su esfuerzo personal, él solo contra un país, contra la Unión Soviética. Era contra Spassky, pero es que Spassky estaba ayudado por todo el país. ¿Cómo que por todo el país? Es que todos los 10.000 mejores jugadores soviéticos empezaban a analizar a Fischer, a estudiar a Fischer, a tener inventiva, toda esa buena información, iba para arriba y llegaba al equipo de Spassky, ¿no? Por eso Spassky fue confiado. Porque ¿quién iba a ganar a toda la maquinaria soviética? Pues ¿quién le ganó? Tenía 29 años, Fischer. En su momento, no fue un niño prodigio del ajedrez. Al principio perdía mucho y por eso lloraba mucho, y pues por no querer perder empezó a estudiar a la bestia. ¿Para eso qué hizo? Pues tener tiempo. ¿Y para tener tiempo qué hizo? Abandonó el colegio, abandonó la escuela y se dedicó a su objetivo. Su objetivo es el ajedrez soviético. Dejó el colegio y se dedica a estudiar ajedrez soviético. Al punto es que acabó dominando al ajedrez soviético, llegó a derrotar al ajedrez soviético. 1972, lo fuerte de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que en baloncesto, en las Olimpiadas siempre tienen el pique. Aquí esto fue el pique brutal. Todo el mundo veía esto, aunque la gente no supiera jugar al ajedrez, mucha gente se apuntó al ajedrez por ese momento.
¿Cómo era su estilo de pensamiento? La extrema claridad, con una actitud enérgica, incluso de instinto asesino. Esto de instinto asesino lo podemos aplicar en el mundo del debate muchas veces. Hay finales que no se ganan porque no se tiene instinto asesino. Pues a lo mejor es que es bueno no tener instinto asesino. Aquí había instinto asesino, pero es que había instinto asesino dentro de una monomanía hacia el ajedrez. Su vida sobre el ajedrez. Hemos dicho que hay otros que eran otras cosas, tenían profesiones, etcétera, dedicación bastante, pero bueno, en este caso es obsesión monomaniática hacia el ajedrez, y eso que le llevó a una preparación exhaustiva. Si dijimos que Alekhine era el primero en tener una gran preparación, pues ya Fischer en los años 50 empezó a lo macro bestia, la super preparación, ¿no? En una época, cuando llegó arriba, más famoso que una estrella de rock, entonces simbolizó las exigencias del individuo para ser libre, porque es que, como era súper bueno en los torneos, querían que estuviese él se negaba a jugar sin unas ciertas condiciones. Consiguió elevar las condiciones económicas y sociales de los jugadores de ajedrez gracias a sus exigencias. Y se las aceptaban porque era súper bueno. Resultado, lo que nos interesa aquí, que estamos hablando, es que es el prototipo, cuando estaba activo, del capitalismo estadounidense. Aunque luego, y ahora no podemos extendernos, aunque luego se volvieron mutuamente enemigos uno del otro. El capitalismo estadounidense de Fischer y Fischer del capitalismo estadounidense. Nos ha legado muchas cosas. El ajedrez se utiliza, el reloj de ajedrez, con el tiempo añadido por jugada, viene de Fischer, y pensó el ajedrez 960. Como creía que el exceso de estudio de la apertura del ajedrez era la muerte del ajedrez, porque mucha preparación, al final las cosas se igualan y todo se empata, pues en ajedrez hay 960 posiciones distintas de poner las fichas en un primer momento. Entonces el ajedrez 960 es que se sortea, se cambia, y a la que has cambiado ya la apertura ya no te hace falta, ¿no? Y hay, de forma caprichosa, existe, actualmente creo que Nakamura es el campeón mundial 960, pero bueno, esto tiene muy gran seguimiento. Por cuestiones que no vienen al caso, no defendió su título, y entonces Anatoly Karpov ganó el título, era el aspirante, sin luchar, y entonces Anatoly Karpov es el siguiente, que fue al menos oficial entre 1975 y 1985, sigue vivo, nació en 1951. También tuvimos la suerte de conocerle, y nos firmó un libro, y la gracia de que fuimos el único crío que le firmó un libro, solo firmó un ejemplar en aquel momento. ¿Cuál es su estilo de pensar? Es una sólida aleación de destreza psicológica, pero con irreprochable técnica maquinal. O sea, una máquina perfecta, pero que encima tiene componente psicológico. Lo de Lasker que decíamos, y lo de Botvinnik, que era una máquina. Claro, entonces el resultado es brutal. A nivel de aperturas no estudiaba mucho, o al menos luego Kasparov, que aparentemente ha sido algo mejor. Kasparov sí que ha estudiado muchísimo más aperturas que Karpov. Entonces, para lo poco que estudia Karpov de aperturas, el rendimiento no está mal. Era el favorito de Brezhnev. Fue un brillante símbolo del estancamiento soviético, a juicio de Kasparov. Y mientras fue campeón del mundo, tuvo dos enfrentamientos. Bueno, con Kasparov también era campeón del mundo al principio, pero bueno. En el año 1978-1981 jugó con el nacido ruso soviético, Víctor Kornoy, pero que ya había desertado en 1976. O sea, jugó siendo una apátrida, luego creo que tuvo nacionalidad suiza, me parece, Víctor Kornoy. Pues esto es un ejemplo de que la U ya empezaba a funcionar mal. Porque seguían siendo los líderes gente nacida en la Unión Soviética, pero uno era soviético y el otro era una apátrida, uno que se había exiliado. Ya no funcionaría tan bien la URSS. Estamos hablando de los años 78 y 1981. Pues claro, no acabó la década de los 80 la URSS. Bueno, sí la acabó, el muro de Berlín en 89 y 91 la Unión Soviética. Pues de Kornoy solo decimos una cosa. Su mensaje es el análisis que tienes que hacer cuando acabas las partidas importantes, no todas,
Lo tienes que hacerlo con tal envergadura como si ese análisis se fuese a publicar. Tienes que tomarte tan en serio, tanto rigor y tanta calidad el análisis de tu partida, el análisis posterior, como si fuese a ser publicado. Mensaje, el autoanálisis riguroso es lo que nos hace no empeorar, al menos. Llegamos ya al Garry Kasparov, o Kasparov, como se pronuncie, campeón de 1985 a 2000, nacido en 1963, y su estilo de pensamiento es todo lo que estamos diciendo. Por un lado, dinamismo, por otro lado, creatividad y claridad encima. Pero con un gran entrenamiento previo brutal, con un gran estudio de aperturas brutal como nunca. Combinando todo esto con unos sacrificios, combinaciones espectaculares en el medio juego. ¿Y en el final qué? En el final una técnica perfecta. Y además sabía jugar muy rápido. O sea, tenía mejor velocidad de pensamiento que otros jugadores también muy rápidos. El jugador total. A nivel deportivo, a lo mejor no es la gracia lo que vamos a decir, pero es que es verdad. El deportivo es la máxima creación, el mejor producto de toda la escuela del sistema soviético de ajedrez. Es el producto final, el más elaborado, la máquina perfecta de jugar al ajedrez. Ahora tenemos la suerte de que en vida nuestra, ahora mismo Magnus Carlsen es el mejor, tiene más elo que el que tuvo Kasparov, juega muy bien, juega objetivamente mejor que Kasparov, pero gracias a que ha habido Kasparov y otros. Pero es que en esta época nunca había pasado un nivel tan alto de juego, ¿no? Se proclamó campeón mundial en 1985, el mismo año que empieza la perestroika de Gorbachev, la renovación. Bueno, Gorbachev renovó tanto que al final explotó la Unión Soviética. Bueno, no más que explotar, implosionó, ¿no? El candidato Kasparov, joven Kasparov, apellido creo que tenía 21 años, me parece, en sus primeros encuentros, era el niño mimado de Gorbachev, del presidente Gorbachev en activo. Y Karpov era el vigente campeón en su momento, pero era el representante de la ortodoxia soviética, y que no cambiasen las cosas. No cambiasen las cosas en la política, pues que Kasparov no gane en ajedrez. Por eso he dicho que la tesis del propio Kasparov mejor hay que darle la vuelta, porque Kasparov sí que ha influido en Rusia, etc., ¿no? El caso es que se enfrentaron en 5 campeonatos mundiales distintos, una historia muy interesante, no lo vamos a extender, 5 campeonatos mundiales, todo un choque de estilos brutal, porque si Karpov es a su vez la máxima representación del espíritu claro, posicional, científico, Kasparov es la máxima de lo combinación creativo, pero claro, con lo posicional también. Es un choque de estilos brutales de forma de juego y de forma de ser, y en la historia del deporte hay consenso, es que es la máxima lucha, el máximo enfrentamiento más bestia entre dos individuos nunca jamás en la historia del deporte. Porque estuvieron al menos 2.249 días, más de 700 horas, a menos de 1 metro el uno del otro en silencio, y luchando al máximo un cerebro que el otro para ganar al otro. Y sí, Kasparov es prácticamente el mejor de la historia. De hecho, Carlsen es mejor, pero es mejor porque hay todos estos, ¿no? Fischer también es muy bueno porque es que se retiró, podría haber dado más, ¿no? Que Kasparov estuvo 15 años arriba, y antes de estar arriba estuvo subiendo, quiero decir que Kasparov dio todo lo que pudo. Kasparov quizás sea el mejor, ¿no? Pues sí, quizás sea el mejor de la historia. Jugaron 144 partidas, y de esas 144 partidas, 104 fueron empates, tablas, la mayoría, 21 fueron para Kasparov y 19 para Karpov. O sea que si Kasparov es el más grande, uno de los más grandes, pues Karpov no puede estar muy lejos, porque 21 y 19 el otro, y 104 tablas. Luego dejó el ajedrez, pero no de una forma total, lo sigue promocionando, igual que Karpov lo dejó por edad, pero lo sigue promocionando, etcétera, etcétera, ¿no? En los años 2000 Karpov también ganaba a muchos jóvenes de la élite nueva, etcétera. El caso es que los dos están en política, incluso Karpov ahora mismo puede que esté incluso hasta en el Parlamento ruso. Kasparov se hizo un claro crítico de Putin y un claro crítico de la falta de democracia en Rusia,
Y tuvo problemas, llegó a estar encarcelado, quizá porque era tan famoso no le pasó nada, pero, hombre, yo no sé si su familia pudo visitarle o no, pero la única visita que tuvo del mundo del ajedrez, o la única visita que tuvo cuando estuvo en la cárcel, fue Karpov. O sea que mucha rivalidad, mucho tal y cual, pero Karpov no era el malo de la película, ¿no? Nos vamos al libro de Kasparov, 2007, Cómo la vida imita al ajedrez. Y esto es una concreción de todo lo que estamos diciendo, que cualquier cosa que hemos dicho necesitaría 10 minutos de explicación. Pero concretamos esto. La tesis de Kasparov. Hay que aprender a ver la vida como un juego de estrategias. ¿Por qué? Porque las soluciones a los problemas cotidianos requieren conocimiento, preparación, estrategia, cálculo de variantes. Eso es la vida. ¿Y el ajedrez qué requiere? Pues lo mismo. Requiere analizar, requiere descartar. Descartar es súper importante. Es que si no descartas, y si no tienes criterios de descarte, organizar el pensamiento, comprender las acciones que puedan ocurrir, tener soluciones preparadas, que eso los políticos no tendrán alguna, pero les adolecen. Saber concluir, rematar. Estudiar variantes posibles relevantes. Kasparov literalmente pone estudiar todas las variantes posibles. Yo creo que si hubiese pensado la frase, a lo mejor está mal traducida, él sabe que no. Todas no. Y todas las variantes posibles no. Entre las posibles, las relevantes. Entender las facultades del adversario para darle la vuelta en beneficio propio, y todo esto bajo la presión del tiempo, porque se juega con un reloj y cuanto más tiempo, más pienses, el tiempo va en contra tuya. Por ello hay que contar en el ajedrez con una férrea disciplina, ya lo hemos visto, que la suelen tener, intuición, que es sabiduría, mucha experiencia, entonces en un microsegundo es capaz de dar con la tecla. Parece es maravilloso, no, esa acumulación de experiencia. Y lógica. Disciplina, intuición y lógica. Y estas tres cosas nos facilitan el acercamiento a los problemas comunes que tenemos en la vida, de alta política, baja política, y para solucionar cómo llegar a fin de mes, desde el conocimiento de la situación. Si no conocemos la situación en la que estamos, no podemos ni mejorar ni solucionarla. Así, en la vida diaria, el ajedrez nos ayuda o nos entrena a afrontar los retos con esperanza de éxito. Después de Kasparov le ganó, o sea, al menos no le ganaron, es que tienes que dejar la oportunidad de que te ganen, hay que ofrecer la mejor versión de ti mismo ante los deportistas que se enfrentan a ti. Vladimir Kramnik, más joven, fue campeón del mundo, le ganó del año 2000 al 2007, nacido en 1975, o sea, nacido soviético, es ruso, pero claro, ya no es soviético, claro que no existe, pero nació en el 75, nació soviético. Su estilo es el posicional, tranquilo, una técnica defensiva, nada que de alardes espectaculares, pero jugando súper bien, pero ya siendo informado por los programas informáticos, porque es en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, fue campeón en el año 2000, ¿qué pasó en Rusia? Pues empezó, pero de golpe a la bestia, en 5 minutos, todo un pragmatismo de mercado, que claro, como es bestia, claro que interesaba los máximos beneficios que se pueden tener con lo que hacemos. Y ese es el juego de Kramnik. Cada vez que voy a jugar, ¿qué beneficios voy a obtener? Él es la personificación máxima de esta manera de entender el pragmatismo de mercado, ¿no? La extrema aceleración del siglo XXI, bajo el influjo de la informática, de la comercialización global, opera con una colosal influencia en el mundo del ajedrez, que se ha sabido adaptar perfectamente a estos cambios tecnológicos, a la actitud tecnológica. El ajedrez combina con la tecnología 100%. Ha tenido que acortar a veces los tiempos de competición un poco más cortos, pero combina perfectamente. Y ya con Internet, eso antes de Internet, pero ya con Internet, ya, vamos, un guante perfecto. No ves el guante, tan bien que está en la mano, ¿no? Por eso ahora salen élite, superélite, más jóvenes, incluso niños, que en poco tiempo tienen un nivel súper brutal. ¿Por qué? Porque gracias a Internet y herramientas informáticas, pues tienen acceso a mucha información, a muchas posibilidades de jugar, a muchas posibilidades de entrenar, etcétera, etcétera. Actualmente, porque Magnus Carlsen... Bueno, actualmente, el mejor será Magnus Carlsen, pero bueno, el título del campeón del mundo ahora mismo lo tiene una persona de nacionalidad china. Estamos hablando del campeonato del mundo masculino. Actualmente el título femenino lo tiene una jugadora china. Sí, Carlsen será mejor, pero un chino y una china, los titulados mundialmente.
Pues con la tesis esta quizá falsa de que las mejores potencias geopolíticas son las potencias ajedrecísticas, pues Estados Unidos y el mundo entero tendrá que ver, saber lo que ya está pasando. Que China o será la próxima potencia, que para mí eso es falso, ¿por qué? Porque ya lo es. ¿Quién es el mejor jugador del mundo ahora mismo? Sí, estadounidenses. Nakamura, bueno, nació en Japón, pero a los 2 años ya se fue a Estados Unidos. De origen estadounidense. Nakamura, Caruana, nació en Miami, de padres italianos. Caruana y Nakamura son los mejores de Estados Unidos. Sí, todavía Estados Unidos está arriba. Pero entre los 20 mejores jugadores del mundo, o 10, entre los 20 hay 7 o 8 indios. Y muy jóvenes. Claro, está China, la India, etc. Nos hemos basado en esta exposición en una hipótesis que más o menos se puede ir demostrando con datos concretos de lo que ha ido aconteciendo en ciertos países, en ciertas naciones, en ciertos imperios, en ciertas civilizaciones, que será casualidad o no, pero cuando tenían un momento de esplendor, también tenían un momento de esplendor ajedrecístico. Aquí habría que hilar fino para sacar una conclusión, si es que hay una influencia de la sociedad en ciertos juegos intelectuales como el ajedrez. ¿Qué relación hay? ¿Qué conexión hay ahí? Si hay una relación causa-efecto, que hay una correlación, que hay ciertas dependencias, el caso es que hay más o menos cierta influencia. Pero también insinuábamos que podía ser al revés, que el mundo del ajedrez tuviese, aunque fuese una microinfluencia en la sociedad. Eso de forma tímida o no tan débil, de forma contundente, se puede apreciar en la India, en la actual India, porque tras la emergencia de su primer campeón mundial de ajedrez, Anand, si no estamos confundidos, también fue, si no su primer gran maestro, bueno, pues sería uno de los primeros gran maestros de ajedrez indio, o al menos uno de los primeros en ser popular fuera de la India. Anand, a final del siglo XX, tuvo un nivel máximo, estaba entre los 2, 3, 4, 5 jugadores mejores del mundo. Y también llegó a tener la corona mundial del ajedrez de 2007 a 2013. Pues bien, Anand fue un referente, Anand fue un ejemplo a seguir para decenas, cientos, miles, decenas de miles de jóvenes, de niños indios que querían ser como Anand. Entonces hubo una explosión del ajedrez en la India, también hubo una política gubernamental que facilitó la extensión de esa explosión, que no fuese simplemente la moda de unos años. Entonces estamos ya en 2024 ¿y qué ha pasado? Pues que ha pasado que actualmente entre los mejores jugadores del mundo, pues varios son indios, tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina. Es más, con datos de 2023, y esto es muy interesante porque demuestra no solo que actualmente es una potencia la India en ajedrez, sino que va a seguir siéndolo, porque tiene todos los datos. Si miramos con datos de 2023 los mejores grandes maestros jóvenes, o sea, que tengan menores de 25 años, pues vemos que China tiene 20, ahora no me acuerdo la cantidad exacta, 20 y tantos grandes maestros de ajedrez. Rusia tiene 31 grandes maestros jóvenes, menores de 25 años de ajedrez. Estados Unidos, 33 grandes maestros menores de 25 años. Y la India, 53 grandes maestros jóvenes menores de 25 años. Es decir, el presente es de la India, pero sobre todo el futuro es de la India. Tal es así que en 2023 pues hemos disfrutado del excelente juego de Praggnanandhaa, que ha llegado a la cima en la Copa del Mundo. Bueno, la Copa del Mundo la ganó Carlsen, que evidentemente es el mejor, pero en la final llegaron Carlsen y Praggnanandhaa. En la misma Copa del Mundo había varios jóvenes jugadores de la India, y para el próximo torneo de candidatos, en el actual 2024, pues entre los mejores también se han colado varios jugadores indios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que la India se juega muy bien al ajedrez? ¿Que la India está haciendo buena política gubernamental?
Sí, pero queremos indicar algo más. Ya hace tiempo que la India está considerada una potencia emergente. Bueno, cuando llevas tanto tiempo potencia emergente, llega un momento que más que emergente es que ya eres una realidad, pero con visos de seguir creciendo económicamente, demográficamente, porque actualmente el país más habitado del mundo es China, pero según los pronósticos, pues está teniendo ya cierto estancamiento, y la India a medio plazo también tendrá su estancamiento, pero todavía está en fase demográfica creciente. Entonces, ya mismo la India se va a convertir en la primera gran nación demográficamente hablando. Pero también lo está siendo entre los países emergentes, más que países emergentes ya en realidad. Y esto tiene que ver con esa hipótesis de que cuando un país tiene potencia, geopolíticamente hablando, pues qué casualidad también es una potencia ajedrecística. No es tan extraño aventurar que volveremos a tener más pronto que tarde otro campeón del mundo indio y quizá varios uno tras otro. Y para mostrar esta hipótesis ya casi confirmada de que una potencia geopolítica también lo es o puede serlo en ajedrez, pues ¿quién es actualmente todavía la potencia mundial? Bueno, todavía es Estados Unidos. ¿Tiene excelentes jugadores en el top mundial? Pues sí. Tiene a Nakamura, tiene a Caruana, etc. Pero ¿quién es la segunda potencia mundial? O si queremos provocar, ¿quiénes ya casi están empatados? Estados Unidos y China. China, si no es la primera potencia mundial, poco le falta. Todos los pronósticos apuntan a que lo va a ser a corto plazo y lo seguirá siendo a medio plazo. Entonces coincide. ¿Quién es actualmente el mejor jugador del mundo? Bueno, es Carlsen, pero por motivos que ahora no viene a cuento, el campeón mundial de ajedrez no es Carlsen. El campeón mundial masculino y la campeona mundial femenino en ajedrez actualmente en 2024 es chino y es China. Ding Liren es el actual campeón mundial de ajedrez y Yu Wenjun es la actual campeona mundial de ajedrez. En síntesis, actualmente en 2024, más allá de quién sea el país número 1, 2, 3, 4 o 5, entre los mejores países a nivel mundial de ajedrez tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a la India y tenemos a Rusia. Pues no es casualidad que estos mismos países, y algunos son civilización, pues también son los que están tomando las decisiones, están realizando las operaciones que a nivel geopolítico están marcando el rumbo de lo que es vivir actualmente en 2024. Esperemos que se haya entendido lo que hemos querido expresar. Cada una de las épocas del ajedrez que hemos tratado debería estudiarse con mayor extensión en el tiempo. Igualmente cada uno de los campeones mundiales a los que nos hemos referido, que tan solo de algunos hemos dicho cuestiones telegráficas, pero creo que se entiende bien lo que queríamos decir, que el objeto del ajedrez es un artefacto harto peculiar por él mismo, pero también a nivel sociológico, a nivel historiográfico, a nivel geopolítico, para entender qué nos está pasando en 2024 y qué nos está pasando desde 1500 hasta la actualidad. Buenas partidas.